gloria a Dios, en boca cerrada no entran moscas, alguien dijo, gloria a Dios. Pues esas frases que usamos cotidianamente encierran una gran verdad. Encierran esa verdad, aleluya, que en nuestra boca hay poder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero si nuestras palabras, escuche bien esto, aleluya. Dice la palabra que por nuestras palabras seremos condenados, pero también por nuestra palabra seremos justificados. Así que tú decides cómo quieres presentarte delante de Dios, con buenas palabras o con malas palabras. Debemos aprender a hablar, aleluya. Pero si nuestras palabras, aleluya, aquí comienza lo bueno, aleluya. Si nuestras palabras tienen poder, ¿te imaginas qué poder tendrá la palabra de Dios? Amén. Cuando dan gloria a Dios. Si tus palabras, amado hermano y amada hermana que estás escuchando, tienen poder, ¿cuánto más la palabra que sale de la boca de Dios? Cuando nosotros nos damos cuenta, los caminos, como leíamos, los caminos de Dios son muchos más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son muchos más altos que los nuestros. Y la palabra de Dios es mucha más poderosa que la nuestra. Cuando nosotros nos encontramos en el libro de Génesis, a partir del capítulo 1, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando Dios creó el cielo, el mar, la luna, las estrellas, los animales, los planetas, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano, Plutón, todos esos planetas, cuando Dios creó las galaxias, cuando Dios creó las constelaciones, cuando Dios creó la hierba verde, cuando Dios creó el firmamento, las nubes, todo lo que en ellos hay, nos vamos a dar cuenta que Él no usó sus manos, no usó sus pies, Él solamente declaró con su boca. Él dijo sea la luz y fue la luz. Él dijo que sean las estrellas y las estrellas nacieron. Él dijo sea la luz, sea el sol, sea la luna, sea la tierra, sea el universo, y en un instante, aleluya, comenzaron a formarse. Dios no necesitó meter sus manos, solo la palabra poderosa de Dios hizo que de la nada se hiciera todo lo que hoy vemos. Hermano, yo puedo decirte con toda confianza el día de hoy que tal vez, amén, tú puedas ver vacío este lugar, pero si nosotros creemos en la palabra que sale de la boca de Dios, vamos a ver que el Señor va a hacer producir al 100%. Si tú ves que en tu familia hay problemas, si tú ves que en tu familia hay tristeza, yo te pido el día de hoy que no creas en mí, sino que creas en la palabra de Dios, y el Señor va a hacer la obra en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu ciudad, porque hay poder en la palabra de Dios. Cuando da gloria a Dios en esto, hay poder en la palabra de Dios. Nosotros observamos, gloria a Dios, a lo largo de la palabra de Dios, como el Señor solamente usó su palabra para bendecir a muchas vidas. Dice Juan: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era el principio con Dios. Verbo significa palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, pero la palabra era Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero esa palabra, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la palabra hecha carne. Aleluya, gloria a Dios. El Señor en su ministerio en la tierra hizo muchos milagros, aleluya, sorprendentes, milagros poderosos, y Él solamente tuvo que usar su palabra. Nosotros observamos cómo en la palabra de Dios se encuentra con un centurión romano, que era un centurión, era como un militar, alguien que tenía a su cargo a muchos soldados romanos. Y se acercó este hombre a donde estaba Jesús y le dijo: Señor,
mi criado se está muriendo, mi criado tiene una enfermedad. Y el Señor le dijo, bueno, ahorita voy a tu casa. El centurión dijo, no, no soy digno que vayas a mi casa. Tú solamente suelta la palabra y yo sé que mi criado va a sanar. Amado hermano, el Señor solamente necesita arrojar una palabra para ti, para ti, para ti, para ti, y tu milagro va a recibirlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen en el poder de la palabra de Dios en esta hora? Si el Señor nos ha dado una palabra de sanidad, vamos a creer en esa palabra, porque aunque el hombre lo vea imposible, para Dios todo es posible. Den una ofrenda de palmas al Señor. Dígale al hermano que está a tu lado una vez más, hay poder en la palabra. Más fuerte, hay poder en la palabra. Amén. ¿Se acuerdan? En una ocasión Jesús estaba, amén, después de alimentar a los 5,000 más hombres y mujeres, niños, aproximadamente 20,000 personas estaban ahí escuchando el mensaje. Gloria a Dios. Y no había micrófono, no había música, no había nada de eso. Solamente Jesús estaba predicando las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Y dice que de pronto tuvieron hambre y Jesús dijo, les voy a alimentar. Él dice que nada más bendijo los alimentos, bendijo al Señor, y comenzaron los panes a multiplicarse. Pero dice que después de eso cruzaron al otro lado del lago, gloria a Dios, y se encontraron, aleluya, a un endemoniado. El endemoniado Gadareno. ¿Cuántos saben esa historia? Y dice la palabra de Dios que estaba este muchacho y se retorcía y se golpeaba y se mataba, porque el enemigo solamente viene para matar, hurtar y destruir. Amén, hermano. Y dice la palabra de Dios que este joven se retorcía y dice que se tiraba al fuego, se tiraba al agua para matarse a sí mismo. Aleluya. Pero no, el enemigo seguía luchando ahí. Gloria a Dios. De pronto Jesús se acerca y comenzaron los demonios, aleluya, yo me imagino ese panorama. Los demonios comenzaron a decir, ya vienes a atormentarnos, aleluya, no ha llegado tu hora todavía, aleluya. Pero Jesús le dijo, a ver, ¿cómo te llamas? Y de pronto ese joven dijo, me llamo Legión, aleluya. Legión, aleluya, porque somos muchos. Eso quiere decir que ese joven tenía una legión de demonios. ¿Cuánto era una legión? Aleluya. Cuando nosotros, aleluya, analizamos la historia, nos vamos a dar cuenta que una legión en el pueblo romano, aleluya, constituía de 2,000 a 12,000 soldados, dependiendo si estaban en guerra o estaban en paz. Pero imagínense, más de 2,000 demonios que estaban dentro de ese joven. Más de 2,000 demonios que estaban en ese joven. Y de pronto, aleluya, Jesús, es más, ni le impuso la mano. Él solamente le dijo, sé libre. Y al instante, más de 2,000 demonios salieron huyendo de ese cuerpo y se fueron a un hato de cerdos. ¿Cuánto era un hato de cerdos? Eran 2,000 cerdos. Y dice que esos 2,000 cerdos se fueron al mar y todos se murieron ahogados. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que quiere decir eso? Que ni 2,000 demonios pueden resistir al poder de la palabra de Dios. No sé cuántos demonios hay en Coatzacoalcos, pero si el Señor ha dado una palabra para ti, si el Señor ha dado una palabra para esta iglesia, esa palabra se tiene que cumplir. Habrá alguien que crea la palabra de Dios en esta hora. Mira, no habrá diablo, no habrá demonio que pueda resistir el poder de la palabra. Nosotros necesitamos ponernos firmes y creer en la palabra del Señor, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante y más punzante que toda espada de 2 filos, y es útil para enseñar, útil para corregir y para instruir en justicia. De una ofrenda de Padre.
Jesús resucitó. Amén. ¿Cómo Jesús resucitó? En una ocasión, Jesús comenzó a saquear el templo de mercaderes, de gente que estaba ahí, no con todo su corazón. Mi casa será llamada casa de oración, aleluya. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones, Jesús les dijo a esos hombres. Comenzaron los fariseos, llegaron y dijeron: Jesús, ¿qué estás haciendo? Comenzaron a querer matarlo y a tentarlo, gloria a Dios. Pero de repente Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los fariseos le dijeron que nuestros antepasados se tardaron años, 40 años construyendo este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero ellos no se daban cuenta que el Señor no estaba hablando del templo, del edificio, sino que estaba hablando de su templo, de su propio cuerpo. Él dijo: destruir este cuerpo, este templo, en 3 días lo levantaré. En ese momento Jesús estaba lanzando la palabra, una palabra que él iba a necesitar, una palabra que él después lo iba a querer, aleluya. Y dice que pasó los 3 años de su ministerio, y dice, gloria a Dios, que llegó el tiempo de su muerte. Y de repente dice la palabra de Dios que los fariseos le dijeron a los gobernantes: es que Jesús dijo que él iba a derribar el templo y que en 3 días lo iba a levantar. En primer lugar, aleluya, Jesús no dijo que lo iba a derribar, él dijo destruir. Amén. Algo que debe aprender, amado hermano, es que la gente siempre va a cambiar tus palabras. Por eso debes tener cuidado que es lo que hablas. Jesús no dijo que él iba a destruir, no dijo que él iba a derribar, dijo destruir este templo. Pero la gente cambió lo que él dijo. Así que, hermano, ten cuidado con lo que hablas y ten cuidado para recibir la crítica, porque la gente va a hablar siempre mal de ti. ¿Cuántos están listos para la crítica? Así que solo los valientes lo arrebatan el reino de los cielos. A la gente no le vas a dar gusto. En una ocasión dice que iba un viejito y un niño, aleluya, y el viejito iba arriba de un burrito, amén, y el niño iba caminando, y dice que pasaron por una casa y la gente lo criticó y le dijo: ay, viejito desconsiderado, ¿acaso no se da cuenta que el pobre niño que está chiquito tal vez ya está cansado y ese viejo ahí está montado en el burro? Gloria a Dios. Y bueno, el ancianito dijo: bueno, pues me voy a bajar que se sube el niño. Se subió el niño. Pasaron por otra casa y lo criticaron de la misma forma. Le dijeron: ay, ese niño tan maleducado, pobre viejito, allá está caminando. El niño todavía tiene fuerzas. Y bueno, el niño se bajó. Total, nadie ya fue en el burro. Ya el viejito, el niño, ahí iban caminando. Pasaron por otra casa y se empezaron a burlar de ellos. Ay, qué gente tan más tonta. El burro ahí está y es para cargar. ¿Por qué no se suben los 2 al burro? Gloria a Dios. Se subieron los 2 al burro. Pasaron por otra casa y le dijeron: ay, esos hombres tan desconsiderados. Pobre burrito, nos va cargando a los 2. En fin, a la gente no le vas a dar gusto, hermano. Tú agrádale a él, tú créele a él, porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo una palabra para ti, él lo va a cumplir. Hay alguien que lo crea en esta hermosa tarde. Gloria a Dios, aleluya. A Jesús lo mataron. A Jesús lo crucificaron. Pasó un día, los discípulos tristes. Pasó el siguiente día y los discípulos estaban en luto.
Dice que tenían las puertas cerradas y se sentaron todos a llorar y a lamentarse porque Jesús había muerto. Pero Jesús no dijo ni el primero ni el segundo, dijo: en el tercer día yo lo levantaré. Era una palabra que estaba esperando. Ahí estaba la palabra en el aire, yo qué sé, aleluya. Pero la palabra estaba esperando el tercer día. Y de repente, gloria a Dios, en la tumba de José de Arimatea, allá por Jerusalén, en el tercer día, la palabra entró en acción, aleluya. Y sobre ese cuerpo donde había muerte, la palabra trajo vida, aleluya. Y de repente yo me imagino, aleluya, que la tierra tuvo que temblar. Yo no sé, pero cuando las dos Marías fueron a ver la tumba el tercer día, de repente dos ángeles allí estaban y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ya no está aquí, Él ha resucitado. Hermano, la palabra de Dios es fuerte, que hizo levantar de los muertos a Cristo Jesús. ¿Te imaginas, hermano? Si tú crees la palabra de Dios hoy, Él puede traer vida donde había muerte. Él puede traer bendición donde había maldición. Él puede traer salud donde había enfermedad. Porque la palabra de Dios es el poder más grande de este mundo. Ni los demonios, ni el diablo, ni la muerte son más grandes que el poder de la palabra de Dios. Habrá alguien que pueda creerlo en esta hora. Si tú crees la palabra que el Señor ha tirado el día de hoy, hoy vas a ser libre. Y nosotros vemos como hombres de Dios creyeron en la palabra que está escrita en esta hora. Por la fe conquistaron reinos, sacaron fuerzas de la debilidad, aleluya, alcanzaron promesas, apagaron fuegos impetuosos por la fe en la palabra. Y tal vez usted podrá decir: bueno, pero eso ya tiene tiempo. Es más, Abraham ya murió, Moisés ya murió, todos ya, es más, esta Biblia, es de a tiempo, ya tiene más de 2000 años para atrás. Pero cuando nosotros analizamos, nosotros encontramos más de 4000 promesas en la Biblia. Amén. Dígale al hermano que está a tu lado: hay más de 4000 promesas para ti. Más de 4000 promesas en la palabra. Y quiero decirle algo: no quiere decir que ya porque tiene mucho tiempo ya la palabra se hizo más débil o que ya perdió poder la palabra. No. Si tú crees la palabra de Dios hoy, no sé qué promesa tú necesites, yo no sé qué palabra tú necesites. Tal vez necesitas una palabra de sanidad, tal vez necesites una palabra de restauración, tal vez necesitemos una palabra de crecimiento. Pero si hoy crees la palabra de Dios, amén, aleluya, esa palabra va a descender del cielo y no va a volver vacía, sino que va a dar fruto al 100%. Yo no sé qué palabra tú necesites el día de hoy. Yo no conozco tu necesidad, yo no conozco tu corazón, yo apenas tal vez sé tu nombre, yo no te conozco lo que haces en la mañana, en la noche, yo no conozco cuál es la situación de tu familia, pero yo te aseguro algo: hay una palabra de Dios para ti hoy. Y si tú la crees, ponte de pie, de una ofrenda de palmas al Rey que vive, al Rey que reina por los siglos de los siglos. De una ofrenda de palmas al Rey de la gloria. En el nombre de Jesús, de la ofrenda de palmas fuerte al Señor. Yo quiero el día de hoy invitar. Todavía viene la mejor parte. Yo quiero que te acerques a ese lugar. Levante tus manos el día de hoy. Yo no sé si hay alguien que necesite una palabra de bendición. Levanta tu voz, levanta tus manos en esta hora. Yo sé que el poder de Dios se va a hacer grande. El poder
necesidad tú tienes. Dios. Yo no sé qué necesidad tú tienes. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando en tu vida el día de hoy. Pero yo puedo asegurarte algo. Hay una palabra de Dios para ti. Aleluya. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para que Aleluya. el Espíritu de Dios está
Gracias, Señor. Aleluya. Gloria A su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Jesús. ¿Quién vive, hermanos? Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias por este mensaje, amén, aleluya. Poder de la palabra, amén, aleluya. Santo es el Señor, Dios bendiga a nuestro hermano Moisés, amén, grandemente, poderosamente, amén. Somos muy bendecidos con la palabra, amén, aleluya. Somos muy bendecidos, amén, con este mensaje, amén, aleluya. Y estamos muy contentos, amén, porque pues nos alimentamos, amén, espiritualmente, nos llenamos de gozo, amén, aleluya. La verdad, este mensaje, pues a veces nosotros necesitamos ser alimentados de gran manera, amén. Cada día debemos de ir aprendiendo más, hermanos, de la palabra de Dios. Y en esta preciosa tarde hemos aprendido algo muy, muy precioso, amén. Amén. Tener convicción, amén, que en la palabra está el poder. Sí, Lo que confieses con tus labios, con tu boca, amén, aleluya, eso se hará. así es, hermano. Hay poder en la palabra de Dios. Sí, Señor. Amén.